sociales de las que forman parte, las clases sociales, los estratos. Mills ofrece 4 evidencias empíricas que la idea es que ustedes puedan detectarlas en el texto y escribir una hoja de cuáles son esas evidencias empíricas y cómo justifica. Un poco para que las puedan rastrear, tienen que ver con estos ejemplos que él da de el desempleo, la guerra, el matrimonio y la metrópolis. ¿Por qué da esos ejemplos? Porque lo que Mills demuestra a través de esos ejemplos, y estaría bien que ustedes los busquen y los vean, es que uno no puede mirar la vida de una persona como algo individual y personal, sino que debe estar atento a los efectos que producen los cambios estructurales, es decir, los efectos de las estructuras sociales en esas trayectorias individuales, ¿sí? Los cambios que tienen lugar en la estructura social, cómo influyen y cómo moldean la vida de distintos grupos sociales. Es decir, la pregunta que se hace Mill es, ¿cómo impactan las diferentes estructuras sociales en las diversas identidades? Con esto insisto, para esto hay que tener una mirada histórica que permita recuperar la génesis de los procesos sociales. Bueno, me parece que la frase central de este material es esta que dice, que es hermosa, que es ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas de manera conjunta. Entonces uno no puede mirar su vida como algo individual y personal, ¿sí? Esto tiene que estar claro. Es importante que entiendan que nuestras vidas forman parte de una estructura social específica. Por otra parte, la idea de hoy era instalar brevemente el texto de Duby-Arié. Estos autores se preguntan, ¿es posible una historia de la vida privada? ¿O bien esta noción de lo privado nos remite a unos estados o unos valores que resultan distintos de una época a otra? Y sobre lo privado, sobre la idea de privado, sobre la representación que tenemos de lo privado, de la privacidad, pueden establecerse cambios y continuidades. ¿Qué significa lo público? ¿Qué significa lo privado? Es algo que también varía según los contextos en el que se vive como sociedad. A ver, el autor, para poder mostrar el cambio del sentido de lo público y lo privado, va a trabajar con 2 modelos de sociedad, ¿sí? Con 2 tiempos distintos, las sociedades precapitalistas y las sociedades capitalistas. ¿Cómo caracteriza las precapitalistas ubicadas en la Edad Media? Las caracteriza como una época donde el individuo estaba inserto en solidaridades de carácter más colectivas, feudales, comunitarias y familiares. En esta época, estos autores entienden que el mundo no era ni tan público ni tan privado tal cual lo conocemos hoy. Más adelante vamos a ver, a través de un autor que es uno de los clásicos de la sociología, Durkheim, que estos grupos donde hay solidaridades de carácter muy colectivas, donde todos cumplen funciones parecidas, donde no hay una división del trabajo que genere especificidades en cada individuo, es decir, cada persona no encuentra algo que lo distinga de la otra, esto se caracteriza por, más adelante lo vamos a ver, por un tipo de solidaridad que une el lazo social, que es una solidaridad que Durkheim va a llamar solidaridad mecánica. Esta idea de lazo social comunitario, entonces, que va a ser desarrollado tanto por estos autores como por Durkheim, nos permite pensar también los pares dicotómicos ofrecidos por Nisbet como el de comunidad y sociedad. La idea de esto es que yo les vaya dando algunos links para que ustedes puedan releer algunos textos a partir de las lecturas que vamos sumando a lo largo de esta cursada. Es decir, en esta sociedad precapitalista, lo público y lo privado se entremezclan constantemente, porque muchos actos de la vida privada se realizan en público. Allí la comunidad que rodea y limita al individuo, la comunidad rural, la ciudad pequeña, el barrio, constituyen el medio esencial familiar en el que
todo el mundo se conoce, todo el mundo se espía, los espacios están entremezclados, no hay lugares que se diferencien necesariamente el trabajo del ocio. Ahora bien, Duby y Arié van a decir que otro momento diferente es el punto de llegada al siglo XIX. ¿Y qué caracteriza este momento? Que la sociedad se convierte en una población donde el lazo social se da de otra manera. Es decir, una población que empieza a crecer demográficamente, que empieza a complejizar sus procesos de trabajo, sus procesos de tecnologías, de industrialización, y donde no necesariamente todos nos conocemos con todos, es decir, que las personas ya no se conocen y pasan quizás a tener cierto anonimato en el lazo social. Acá, ¿qué pasa? El trabajo, el ocio, el estar en casa, en familia, son desde ahora actividades que se dan por separado. El ser humano empieza a quererse cuidar de la mirada de los demás, y esto lo hace de dos maneras. En la modernidad, mediante el derecho a elegir con mayor libertad su condición, su tipo de vida, mayor libertad, elegir, según las condiciones de cada quien, y haciendo de la familia el refugio y el centro por excelencia de espacio privado. ¿Cómo se pasa del momento de la Edad Media a este segundo momento de una sociedad con características más de sociedad moderna? Hay tres cambios. ¿Cuáles son esos tres cambios que dicen los autores? Bueno, el rol del Estado. El Estado empieza a regular la vida de los individuos y el lugar que ocupan en la estructura social, a partir de lo cual se empiezan a establecer diferencias de clases sociales, es decir, aquellos que tienen más en la estructura social y aquellos que tienen menos. Para esto el rol del Estado es fundamental en establecer qué es aquello que es privado y qué es aquello que es lo público, y que el Estado es el organismo que debe regular el acceso a lo público por igual para todos los ciudadanos. El año pasado hubo toda una discusión en torno a unos comentarios de María Eugenia Vidal en función de caer en la universidad pública. No sé si fue Vidal o Macri, ahora estoy dudando, fue Macri, ¿no? Vidal. Es decir, que lo público también es una categoría en discusión, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué se le atribuye? ¿Y cuál es el punto de llegada a la ciudadanía? Son puntos que se discuten según las formas que asuma el capitalismo. El segundo cambio es que la gente empieza a alfabetizarse y se empiezan a difundir lecturas. En particular, gracias a la imprenta, las lecturas de más acceso tenían que ver con la prensa. Y además pasa algo muy lindo que ellos registran, que es el paso de la lectura en voz alta. Alguien leía para todos y esa gente aprendía de la lectura en voz alta porque no todos sabían leer, a una lectura silenciosa, capaz de permitir a las personas de manera individual una introspección y una comprensión de las distintas lecturas que hacían. Y el tercer cambio tiene que ver con las nuevas formas de religión que se establecen en los siglos XVI y XVII. Se promueve mucho a partir del cristianismo la devoción interior, que cada quien tenga un momento de examinar su conciencia. Bueno, esto, ¿no? Sea bajo la forma católica de la confesión, o sea bajo la forma puritana del diario íntimo, de confesarse a uno mismo sus intimidades. Todo esto trae aparejado cambios importantes que estaría bien que también reconozcan en los materiales. Uno de esos cambios que los autores ubican tienen que ver con la actitud frente al cuerpo. ¿Cuál es la manera en la que empezamos a relacionarnos con nuestro propio cuerpo, pero también con los cuerpos ajenos? ¿Sí? Mientras antes era normal que para demostrar admiración hacia alguien se besen los pies de alguien o sea una reverencia, esos comportamientos empiezan a estar regulados por otros tipos de emociones.
Otro de los cambios tiene que ver con lo que hablábamos recién, con una necesidad de diferenciarme del otro en la sociedad moderna, es decir, no somos todos lo mismo. Entonces, de empezar a intentar conocernos mejor, ¿sí? A través de lo que se conocía como, bueno, puede ser el acceso a los diarios íntimos, las cartas, las confesiones, las literaturas autobiográficas. Y esto trae aparejado el gusto por la soledad. Digamos, antes la soledad era un atributo negativo de los hombres, sobre todo, bueno, de las mujeres fue mucho tiempo un atributo negativo, hasta hace no tanto, pero en los hombres la soledad era muy mal vista, pero con todos estos cambios el hombre empezó a ganar ciertos espacios en función de estar muchas horas fuera del hogar, de trabajar, de llegar y tener un espacio íntimo para descansar y no estar compartiendo el ocio necesariamente familiarmente. Entonces, lo que estos autores en algún punto logran dejarnos ver con los cambios respecto a lo que se entiende por público y privado, sobre la historia privada de cada quien y sobre lo público, es que la historia de la casa resume el movimiento de las constelaciones psicológicas que acabamos de evocar: la actitud frente al cuerpo, la necesidad de conocernos mejor a nosotros mismos, la necesidad de encontrar espacios de soledad para descansar, para divertirnos, ¿sí? En la historia de la casa, estos autores logran ver todos estos cambios. ¿Cómo? Por ejemplo, las dimensiones de las habitaciones. Las habitaciones en la sociedad moderna empiezan a ser más pequeñas. Para pasar de una habitación a otra no necesariamente había que pasar por todas las habitaciones. Empieza a haber espacios compartidos, como conocemos hoy, un living, los cuartos, la cocina, y deja de estar todo tan mezclado, ¿sí? Es decir, las habitaciones se especializan, por decir. En una se duerme, en otra se come, en otra se puede ver televisión. Entonces, básicamente, es a través de la figura del Estado que aparece la idea de que lo público será gestionado por el Estado, lo privado también, pero con un conjunto de relaciones donde entran en juego muchos más actores. Mientras que lo privado se limita al espacio de lo doméstico, el plano doméstico, es decir, mientras que lo privado se limita al plano doméstico, el plano público queda en manos del Estado capaz de regular esas actividades. Bueno, espero que haya salido bien, es una primera experiencia. Estamos pasando una situación realmente muy difícil, me encantaría que podamos estar en el aula, conocernos, conocer cuál fue la experiencia de cada quien en esta emergencia sanitaria. Espero como cátedra que los estemos acompañando. De a poco nos vamos adaptando a estos recursos que para nosotros son nuevos. Es la primera vez que grabo una clase online. No puedo decir que me quedé completamente contenta de todo lo que dije, pero me parece importante llegar de alguna manera, que nos conozcamos, que me vean. Les pido fundamentalmente, yo tomé la decisión de darles menos material de lectura, porque me parece que en este momento es importante que puedan ir leyendo algo. Es decir, vamos a ir un poco más lento, pero vamos a ir avanzando. Entonces lo que les pido es que lean esos materiales. Y entonces vamos a tener estos dos recursos. Algunas semanas les voy a mandar videos donde yo dé las clases. Sobre todo ahora cuando empecemos con los clásicos. Marx, Weber y Durkheim se ponen un poco más complejos y me gustaría llegar con clases virtuales. Y algunas otras clases van a ser escritas, como las que ya vimos de Nisbet, de Marqués, y acompañadas por actividades. Bueno, cualquier cosa como cátedra quedamos a disposición. Nosotros todos los días revisamos los mails, creo que estamos pudiendo responder a todos. Y bueno, gracias.